A través de una carta dirigida al Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, le notificó al gobierno que el ente investigador no levantará las órdenes de captura de algunos de los más importantes jefes paramilitares del país. Esto tras la solicitud del gobierno de ser vinculados en el proceso de paz. La Fiscalía General de la Nación no procederá a la suspensión de órdenes de captura de las personas reconocidas por el presidente de la República como miembros representantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, ACSN, y de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, AGC. Para la Fiscalía, la petición del gobierno no tiene sustento jurídico, porque la ley no permite este tipo de procedimientos con grupos que no tienen estatuto político. La ley no habilita al gobierno nacional para adelantar negociaciones o diálogos para celebrar acuerdos de paz con grupos armados organizados sin carácter político ni con estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto. En otras palabras, estas organizaciones únicamente pueden someterse a la justicia. Pero ¿quiénes son esos 16 miembros del Clan del Golfo y los Pachenca que el presidente Petro quiere que se les suspendan las órdenes de captura o queden en libertad? Iniciemos por los principales cabecillas del Clan del Golfo. Jovanis de Jesús Ávila Villadiego, conocido como alias Chiquito Malo, es quien heredó el poder de alias Otoniel al frente del Clan del Golfo, es decir, es el nuevo jefe. Chiquito Malo es narcotraficante, está solicitado en extradición por los Estados Unidos. Ha sembrado el terror especialmente en la zona del Urabá y su carrera criminal inició en el bloque bananero de los paramilitares. José Gonzalo Sánchez Sánchez, alias Gonzalito, es otro narcotraficante perteneciente al Clan del Golfo, que trabaja en llave con Chiquito Malo. Se mueve entre el Bajo Cauca y Córdoba. Alexander Celis Durango, conocido como Byron, también se ha dedicado al negocio del narcotráfico y es uno de los criminales más buscados del Clan del Golfo. Jorge Milson Córdoba Quinto, alias Negro Perea. Su actividad delincuencial se ha desempeñado en Córdoba. José Miguel de Moya Hernández, conocido como Chirimoya, es pedido en extradición por los Estados Unidos por narcotráfico. Tras la captura de Otoniel, intentó montar una estrategia criminal para impedir su extradición. Orosmán Orlando Sten Blanco tiene 14 procesos por homicidio, secuestro extorsivo y desaparición forzada. Era uno de los llamados a suceder a Otoniel. Y por último, Luis Armando Pérez Castañeda y Alex Sierra Moncada. Ahora pasemos a las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada, los Pachenca. Freddy Castillo Carrillo, identificado como alias Pinocho, se encuentra detenido en España señalado de concierto para delinquir y homicidio agravado. Carmen Evelio Castillo Carrillo, alias Muñeca, es uno de los criminales más buscados en Santa Marta. Norberto Quiroga Poveda, alias 5.5, se encuentra recluido en la cárcel La Tramacúa en Valledupar. John Rafael Salazar Salcedo, alias Flash, señalado de ser el segundo al mando de los Pachenca, está preso en Valledupar. Así como José Luis Pérez Villanueva, César Augusto Becerra Gómez, Eduard Castaño Morales y Santiago Rafael Pertús Caballero. Y el gobierno, mucha atención, acaba de responder a la Fiscalía sobre esa decisión de no levantar las órdenes de captura a los miembros del Clan del Golfo y de los Pachenca que ya veíamos. Dice el ministro del Interior que respetan la decisión, pero que desean iniciar un diálogo directo con la entidad para dar las explicaciones, los argumentos correspondientes a ese pedido. Dicen ellos que consideran que el presidente sí está facultado para solicitar dichas suspensiones. Respeta, como siempre lo hace, las decisiones de la rama judicial del Poder Público, en este caso la decisión que nos ha comunicado la vicefiscal general encargada, la doctora Marta Mancera. Dicho eso y expresando nuestro respeto, queremos avanzar en un diálogo directo y formal con la Fiscalía General de la Nación para explicar que precisamente el argumento que exponen está fundamentado en dos decretos que reglamentaron la Ley 418 que acabamos de modificar. Esos decretos se expidieron en el 2012 y en el 2015 y no están diseñados para levantar órdenes de captura de organizaciones armadas de alto impacto del crimen. Por esa razón, asume la Fiscalía que no pueden tener estatus político y que no pueden reconocerse en una mesa de diálogo este tipo de organizaciones. Eso es exactamente lo que acaba de cambiar la Ley 2272 del 2022, habilitando, facultando al presidente de la República para solicitar este tipo de suspensión de órdenes de captura.
Bueno, eso dice el gobierno nacional en voz del ministro del Interior, pero antes de que se conociera esa respuesta del gobierno, el presidente del Senado, Roy Barreras, se había referido ya a la decisión de la Fiscalía. Calificó como serio el pronunciamiento de la entidad y dijo que deben crearse las condiciones legales en el Congreso para el sometimiento de los narcotraficantes. Este que van a ver fue su trino al respecto. Las insurgencias con origen pueden recibir tratamiento jurídico en justicia transicional. Los narcos y sus organizaciones deben ir a la justicia ordinaria. El Estado puede facilitarles el sometimiento colectivo con beneficios, pero eso exige una ley que debe presentarse en extras, es lo que ha dicho el senador Roy Barreras. Bueno, la gente puede estar un poco despistada a estas alturas, que si el tratamiento político, que si no el tratamiento político, que si los decretos del año 2016, que si la ley del año pasado, la ley 2272 del año pasado, que es la que faculta al presidente a tener estas clases de negociaciones, y dicen, no, pues es que son típicas técnicas y discusiones jurídicas de un país santanderista como Colombia. No. Aquí hay de fondo una distinción fundamental entre lo que puede y no puede hacer el presidente Petro según la ley, y una distinción que tiene implicaciones muy serias para los potenciales alcances de la paz total. Recuerden ustedes, ley 2272 del año pasado, del año 2022, dice, el presidente podrá tener dos clases de procesos con grupos armados al margen de la ley. Uno de ellos, el que se refiere a los acercamientos con grupos de carácter político. Con esos grupos podrá tener e iniciar procesos de diálogo y negociación. ¿Negociación tendiente a qué? Pues a buscar su desmovilización, etcétera, etcétera, y que haya de por medio algún tipo de acuerdo, de paz o algo parecido. Ojo, primer grupo, los grupos con carácter político tendientes hacia una desmovilización. Pero también dice que se podrá acercar el gobierno a los grupos puramente criminales, sin carácter político, pero no con miras a tener una negociación, sino a buscar su sometimiento a la ley. Sometimiento a la ley. Entonces, ¿qué pasa en ese segundo caso? En ese segundo caso no tiene ningún sentido levantar órdenes de captura. Si lo que se busca es que los criminales puros vayan a someterse a la ley, ¿por qué se les va a levantar las órdenes de captura? Lo que a lo sumo tendrían que hacer es llegar y entregarse a las autoridades y después buscar un tratamiento favorable dentro de la normatividad colombiana, que exista dentro de la normatividad colombiana. Otra cosa son los grupos con carácter político que negociarán algo. Vamos a ver si alguna negociación de estas prospera. Y viene entonces la distinción entre los grupos dedicados totalmente al narcotráfico, Clan del Golfo, por ejemplo, los Pachenca, por ejemplo, y los grupos con alguna aspiración política, como por ejemplo el ELN. Y viene esa dificultad que tuvo el gobierno al plantear un cese al fuego bilateral, metiéndolos a todos en una misma canasta, diciendo me voy con las disidencias de las FARC, con el Clan del Golfo, con el ELN, con las otras disidencias, con la Nueva Marquetalia, todos en un mismo paquete, sin establecer esa distinción entre cuáles tienen carácter político y con ellos se puede negociar algo, o cuáles tienen carácter puramente criminal y ellos se deben someter a la justicia. Por lo tanto, esta reacción de la Fiscalía, que alguien dirá que tiene una motivación política porque el fiscal Barbosa viene del gobierno anterior, no. Está defendiendo y está apoyando una ley de la República, tanto así que el mismo senador Roy Barreras está haciendo alusión a esa misma circunstancia. Le está diciendo, ojo, ponga a cada uno en su lugar. Grupos con intereses, pues, aspiraciones políticas son una cosa, grupos criminales son otra cosa. ¿Qué puede pasar en este momento? Que el gobierno se va a quedar con un cese al fuego bilateral pactado durante 6 meses para empezar a buscar qué hacer con los grupos criminales, pero sin la gabela, sin la zanahoria, sin el incentivo para que los grupos criminales digan, listo, me siento a ver qué es lo que hay aquí, siempre que usted ya me haya desmontado las órdenes de captura. No se desmontan las órdenes de captura, no sé qué se van a sentar a negociar y no sé de esa búsqueda de paz total, donde el ELN ha dicho yo no le jalo al cese al fuego bilateral por el momento y los grupos criminales ahora no tienen la zanahoria, ¿qué es lo que puede suceder en las próximas semanas?